Buenas tardes a todos. Soy su instructora Paola Giraldo. En nuestra tecnología en coordinación de procesos logísticos del SENA, de nuestro complejo de el Urabá antioqueño, que ustedes saben que hacen parte de un complejo muy grande. Espero que algún día lo puedan conocer. Bueno, feliz noche. Empezamos nuestra sesión técnica del 15 de agosto del 2025, siendo ya las 5:57 de la tarde. Espero que se encuentren todos muy bien. ¿Cómo están? Feliz noche. Feliz tarde, noche. Buenas noches, instructora. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas tardes. Señora. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy preparada para esta sesión. Vamos a hablar de una temática muy bonita. Ya casi terminamos nuestra actividad de proyecto número 4. Vamos a hablar de el comercio exterior para logística. Y después de ello hablamos de talento humano y cerramos nuestra actividad de proyecto número 4 y la guía de aprendizaje número 4. Entonces, pues bienvenidos, me gusta que estén acá tan juiciosos. Vamos a hacer un llamadito de lista rapidito. Angie Linares, César Rico, Cristian Hernández, Christopher Telac, Dairon Antonio David Monsalve, Darwin Padilla, Diana Carolina Mina, Diego Moreno, Diego Torres, Elian Eduardo, Estefan Beltrán, Jorge Augusto Toledo, Jorge Leonardo Guaquetá, Justin Lamar, Lady Ortega, Lilia Arroyo, yo siempre le digo Sandra Marcela, pero parece que no te gusta el Sandra, ¿no? Marcela Tinoco, Gisette Valentín. Gisette Valentina, ¿a ti no te gusta también poco que te diga Gisette? Bueno, me voy a grabar que te diga Valentina. Y Jasmine, ¿quién más está por acá? Jefferson, casi te quedas por fuera, Jefferson, del saludito. Bueno, muy buenas tardes. Recuerden que las personas que van a ver esta grabación, llegó Eric, que van a ver esta grabación, pueden ingresar a Sayuna y buscar allí su grabación, su resumen de la sesión en línea, con el fin de que sea sincronizada la asistencia con nuestra sesión en línea y que no pues tengan una falla por allí. Bueno, sin más preámbulos, les traje un material muy chévere de esta evidencia que vamos a ver en el día de hoy, que es el informe escrito de la documentación internacional. En el marco de ¿qué? De nuestra fase 2 planeación. Voy a ponerla aquí un poquito más grande un momento. Nuestra fase 2 planeación, ¿dónde la encontramos? Hemos ya revisado costeo de procesos logísticos, ya acabamos el tema de coordinación de flujo de mercancías, cada vez avanzan más, me siento muy satisfecha, estoy muy orgullosa de todos, califiqué toda la evidencia de la supervisión de procesos de negocio, que era el plan de operación logística para la empresa que ustedes escogieron en su proyecto formativo. Les fue muy bien a todos. Esta vez creo que solo un aprendiz tiene que hacer una corrección y otro sacó deficiente. De resto, todos aprobaron y eso es muy bonito. Entiendo que ya acabamos el level 4 y el level 5 de English, ¿cierto? Que ya, entonces ya acabamos prácticamente guía. Mire, falta dirigir el talento humano. Hoy vamos a hablar un poco de comercio exterior para la logística, un tema muy bonito, un tema que muchos van a apreciar en el futuro cuando vayan por allí a estar en esas empresas que van a ser ustedes los líderes. Les traje un corto video de contextualización. Les traje este corto video para que veamos un poco más, para que nos adentremos un poco, lo vamos a hacer así. Es menos de un minuto, como para que impacten, abran esa mente, esa visión y podamos pasar a otro video un poco más por ahí de
3 minutos creo que es, y allí miramos evidencia y miramos contenido, si les parece bien. Cuando yo empecé a trabajar en la logística, era muy enfocado al transporte. De hecho, la mayoría de las personas piensa que logística es un camión. La gente piensa que logística es hablar de un transporte y decirle ve por un material y entrégalo. La cadena de suministro es todo, es la base de una compañía. En una compañía no puedes sobrevivir si no tienes una logística robusta. ¿Qué cambió de antes a ahora? Puedes hacer ahorros, te representa todo el cash de la compañía, ya no es el enfoque del tráfico, o sea, del camión, ahora es un enfoque totalmente al nivel de administración de inventarios. Todo el tema logístico es cómo puedo tener poquito material para que no me represente cash. ¿Alguna vez te preguntaste cómo funcionan los procesos de exportación? Aquí te explicamos el paso a paso y de manera sencilla, presta atención. Primero, se realiza una asesoría con el exportador. Se busca conocer el producto del cliente para ofrecer el transporte adecuado. Es aquí donde se hacen preguntas como ¿a dónde se dirige la carga? ¿Cómo se piensa presentar el producto? Recordemos que lo importante es cuidar que la carga llegue en buen estado. ¿Qué cantidad se desea transportar? Además, se realizan continuas asesorías a nivel de documentación, ya que cada país tiene su propia reglamentación. Estar actualizados dentro de este ámbito es esencial. A continuación, se realiza el recojo de la carga. Se lleva el contenedor vacío para ser llenado con el producto en donde se requiera. Y, seguido de esto, se transporta al puerto. Previo al ingreso de la mercadería, esta pasa por una supervisión y controles de calidad obligatorios por ley, y un control de aduanas con el fin de verificar que la documentación esté en orden bajo la Ley General de Aduanas. Es entonces cuando la aduana procede a dar la autorización para movilizar la carga al medio de transporte internacional, y esta movilización se realiza bajo altos estándares de cuidado. Finalmente, la carga llega al destino y se emite la documentación necesaria para entregársela al exportador. Es un proceso largo, ¿verdad? Es por eso que existen los operadores logísticos. Bueno, volvamos a retomar. Lo primero es que para las personas que acaban de llegar, que por favor revisen en la grabación, les hice dos videos de apertura, uno de 45 segundos y otro en el que nos hablaba de lo técnico para ir entrando al comercio exterior y qué se necesita para ello. Entonces se perdieron esa parte, pero listo. Ahora les recuento la agenda. La agenda de hoy es revisar esta síntesis, seguido, que es lo del componente formativo que tenemos dispuesto en Sayuna, que es nuestro material de aprendizaje, ¿cierto? ¿Dónde está? Está aquí. Vamos terminando la actividad de proyecto número 4 con nuestra guía de aprendizaje 4, en lo que es el comercio exterior para logística, y posteriormente, en la siguiente semana, vamos a ver dirigir el talento humano. En ese sí tenemos dos evidencias. Hoy vamos a revisar la síntesis, la evidencia y algo del material. ¿Dónde está ese material? Aquí. ¿Qué los invito a hacer en ese material? Que puedan, por favor, revisar la actividad didáctica. ¿Listo? Y que la realicen y saben que me envían el pantallazo en nuestro chat de ficha. ¿Listo? Bueno, en cuanto a lo que les estaba comentando, de esa síntesis, vamos a ponerla en grande. ¿Cuál es el objetivo de nuestro componente formativo, de nuestro material de aprendizaje? Comprender esos fundamentos y esos procesos claves que presenta el comercio exterior. Y obviamente ese impacto en la logística, aplicando conceptos y además de ello trayendo de mi parte ejemplos colombianos que tengan que ver con el comercio exterior. También vamos a revisar el video que trae el componente formativo para que puedan saber de primera mano el recurso didáctico que tiene el SENA. Y como les digo, ir a la evidencia. Pero después de la síntesis vamos a ver la evidencia para que lo hagamos en otro. Entonces, ¿qué nos trae nuestro material con respecto al comercio exterior para la logística? Nos dice que es
o que se refiere a la gestión eficiente del transporte, del almacenamiento, de la distribución de productos a nivel internacional. Nos da un flujo, como saben ustedes, que es ese proceso que va a llevarse con un fin, ese proceso logístico, que nos dice que en este caso se ajusta a esas operaciones de comercio. ¿Con qué fin? Ahí es muy claro, las condiciones geográficas y territoriales del país para la mejora continua de su participación en la economía global del mercado. ¿Por qué siempre los procesos logísticos se ajustan a estas operaciones? Porque recuerden que Colombia tiene una geografía y unos territorios subgéneris con relación a otros países. ¿Por qué? Porque tenemos una amplia cordillera que se subdivide en tres y que hace que el territorio a nivel del transporte logístico sea diferencial. Entonces, cuando hablamos de comercio exterior y cómo llevar, si vamos a exportar o cómo traer, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos hasta el fin de esa satisfacción total al cliente, es decir, que vamos hasta lo que es el consumidor final. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta también las condiciones geográficas. Por eso es que tenemos que tener en cuenta en el comercio exterior esas condiciones. Debemos de pensar en el transporte, porque aquí en lo que es la logística en el comercio exterior, lo principal a lo que se refiere esto es ese transporte. Lo almacenamos y lo distribuimos. ¿Qué se utiliza? Se utiliza ese comercio exterior para la apertura de nuevos mercados y la venta de bienes nacionales. Ese comercio permite hacer venta de bienes tangibles a nosotros, a ese consumidor, el cual busca que, aquí nos dice que el desarrollo del comercio. Se han creado programas e incentivos para promover las exportaciones. Es decir, que nosotros podemos con nuestra cadena de suministro recoger el producto en el sitio más remoto y sacarlo hacia ese consumidor final, exportándolo. Hemos desarrollado una legislación sobre tanto de exportaciones como de importaciones. Y vamos siempre fortaleciendo esas actividades comerciales, porque en ocasiones esas actividades comerciales llevan a alianzas, a acuerdos comerciales y se requieren tener conocimiento de la moneda, tanto extranjera, pero no solo la moneda del país a donde se vaya, sino la divisa que se utilice para hacer ese comercio. Porque recuerden que, por ejemplo, si yo voy a mandar una exportación a Inglaterra, en la isla, ¿cierto?, de Gran Bretaña, allá se usa la libra esterlina, pero ¿qué se utiliza en exportaciones? El euro. El euro es una divisa porque se transa en cualquier esquina del mundo. ¿Cuáles divisas se transan en cualquier esquina del mundo? Se podría decir que siempre es la estadounidense y el euro y el yen para Asia, ¿cierto? Entonces debo conocer de la moneda local, del idioma, de esas distancias, pero también debo de conocer de esas divisas con las que voy a hacer la transacción. Y acá nos dice que es fundamental la construcción de relaciones, manejo al instante de la documentación. Sí, es importante tener relaciones y nos lleva, miren que nos lleva, se debe tener en cuenta los tratados de libre comercio, lo que les decía, acuerdos, legislación aduanera, transporte internacional y el Incoterms, que ya hicimos todo un foro para poderlo tratar y que también les fue muy bien, todo está calificado, todo, absolutamente todas las retroalimentaciones del foro. Por último, ¿qué? Nos dice que para esto es importante conocer el proceso de importación, de exportación, que eso nos habló la segunda parte del video, los requisitos legales para importar y exportar. Ya hemos hecho recuerden que ustedes ya hicieron una evidencia en la guía anterior en la que se mencionó a detalle la documentación, tanto importación y exportación, con un diagrama de flujo o flujograma.
requisitos legales para importar y exportar, la estructura arancelaria con nuestra DIAN, ¿cierto? Y los agentes de carga y de aduana, las zonas francas, entidades que promueven y participan del comercio exterior colombiano. Todo eso es un gran mar con, en este momento, un conocimiento muy general de su parte. Jefferson, ¿eres tú? No sé si es Jefferson. Hola, instructora, no, soy Jesse Rincón de la ficha 3070-147. Ah, bueno, listo. Es que Jefferson creo que se tuvo que salir. No sé, entonces se le cayó como la llamada. Pensé que como era la Y, era Jefferson. Listo. Veamos nuestro contenido. Veamos acá nuestro contenido y pasemos a la evidencia. ¿Qué vamos a ver del contenido? Lo que yo les alcance a dar hoy, pero veamos, quiero mostrarles el contenido del recurso educativo. ¿Listo? Vamos a verlo por acá. Comercio exterior para logística. En los países desarrollados, aplica la política económica exterior para beneficiar la apertura de nuevos mercados y la venta de bienes nacionales. De igual manera, se busca garantizar que las reglas del juego sean equitativas para los exportadores nacionales y los participantes extranjeros. Por ejemplo, en Finlandia se da apoyo prioritario a las empresas que se dedican al campo de las tecnologías intensivas en ciencia y realizan actividades directas no económicas. Pensando en aumentar las exportaciones de bienes y servicios de las empresas y buscando el desarrollo del comercio, el gobierno ha creado programas e incentivos para promover las exportaciones, dando mayor visibilidad y oportunidad a los representantes de pequeñas y medianas empresas que desean dar este paso. Actualmente se ha implementado un esquema de información que permite a los departamentos económicos interactuar con los departamentos de las oficinas nacionales y las oficinas extranjeras del servicio comercial a fin de facilitar los procesos. Dentro de la seguridad nacional se debe garantizar la seguridad económica. Es por esto que se han implementado medidas en la esfera comercial para así proteger el comercio exterior y controlar el impacto de la competencia de los proveedores extranjeros en los intereses de los productores nacionales. Una vez finalizado el presente componente formativo, se espera que el aprendiz sea capaz de controlar los procesos de importación y exportación según la normativa y acuerdo entre las partes. Nuestro componente de comercio exterior nos lleva a poder saber de exportación e importación, pero ya más técnicamente. Es decir, que nosotros vamos, cuando ustedes ya hagan la actividad didáctica, revisen todo su recurso educativo web, que es este que tiene los contenidos. Aquí en ver contenido lo podemos visualizar. Comienza a hablar de todo el tema de globalización económica, el comercio exterior, porque qué pasó cuando estuvo el COVID, y es bastante extenso nuestro material, porque miren que estamos hablando que en esa globalización nos está hablando ya de procesos. Nosotros somos coordinadores de procesos logísticos, incluye la importación y la exportación, de esos requisitos documentales y las legalizaciones que debe tener con esos documentos toda la exportación desde Colombia hacia, cuando estamos exportando Colombia hacia el extranjero. Lo que son los requisitos y documentación de la importación, bueno, en fin, tenemos zonas francas, tenemos los agentes de aduana, lo que les comenté ahorita en la síntesis. Ya después hablamos en el ítem 2 de los términos de negociación, y en esos términos tenemos que tener en cuenta todo el tema arancelario, pero ya conforme a los tratados de libre comercio, esos acuerdos comerciales, ese transporte internacional, que es un transporte generalmente multimodal. Por eso es que nosotros tenemos que ver Incoterms, porque allí cuando miramos el foro nos dimos cuenta la importancia que tiene esa forma de transportar en lo que es comercio exterior. Y bueno, ya como tal el proceso logístico
que miren que nos está hablando de esa caracterización de modos y medios de transporte, de esos costos de exportación que ya lo hemos venido tratando, las políticas de negociación, los presupuestos, las operaciones y los KPI, los indicadores que nos llevan a tener un óptimo desempeño. Ahora vamos a ver cuál es la guía de aprendizaje y cuál es la evidencia que tenemos que revisar para poder explicarles un poco a detalle el contenido. Estamos en el marco de la AP4, que es generar el plan operativo logístico, que les había ido muy bien. Como no tenían audio, no me escucharon, claro. Que les dije que les había ido, que los felicitaba, porque les fue muy bien en esa propuesta de ese plan logístico. Les fue excelente, solamente 2 aprendices tuvieron correcciones, una persona sacó deficiente, la otra hizo sus correcciones y ya corrigió. Entonces, de todos los aprendices les fue muy bien. Eso estaba en ¿qué competencia? La 26.010.2013, que es supervisar la prestación de los procesos de negocio según ese modelo de gestión. Eso significa que ustedes están avanzando a pasos gigantes, porque ya vamos a ir a la guía de aprendizaje número 5, que es la actividad de proyecto 5, en la fase 3, que es ejecución, y ya solo les quedaría la fase evaluación. El tiempo pasa muy rápido, chicos, ya casi cumplimos un año de estar juntos, entre septiembre y noviembre, que ya pasaron, digamos que toda la inducción. Para aquellos que entraron después, pues tuvieron ese proceso desde finales de noviembre a diciembre, y casi que todos nos igualamos en todo lo del componente técnico en febrero para retomar actividades, y eso es bonito ver cómo van avanzando en sus evidencias. Hoy nos estamos entrando en la competencia 21.010.10.29, que es controlar los procesos de importación y exportación según qué normatividad y acuerdo entre las partes. ¿Qué significa ello? Que tenemos que ajustar la política de importación, de exportación, de acuerdo a lo que estemos trabajando, si es la exportación o la importación. Si vamos a traer productos, importamos. Si vamos a llevarlos, exportamos. Pero que no solo es de acuerdo a esa política arancelaria, a esos acuerdos comerciales, sino que también tenemos una política que se adapta a la normatividad vigente, o sea, a la política organizacional. Se adapta a la normatividad vigente y eso se plasma en un acuerdo entre esas partes, en donde va específicamente detallado todo lo que tiene que ver con esa importación o con esa exportación. ¿Qué resultados de aprendizaje nos trae si estamos en la 21.010.10.29? Pues en la guía de aprendizaje vamos a ver que ya hicimos una evidencia en la guía de aprendizaje 3 y vimos el RAP-01 en esa guía de aprendizaje. Si ustedes van y lo revisan, aquí en la página 2 de la guía de aprendizaje 4 está los resultados de aprendizaje que deben cumplir para esta guía de aprendizaje número 4, que es la de verificar la documentación del proceso de importación o exportación. Mire que ya está verificando cómo, considerándose esos tratados comerciales que existen entre el país que se está manejando esa exportación e importación, ese acuerdo comercial y esa naturaleza de la carga. Yo voy a, como dice la competencia misma, aquí, yo voy a hacer un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo entre las partes, pues, ¿qué voy a hacer yo? Verificar esa documentación. Tengo que tener una expertise técnica para verificarla. Y de acuerdo a la naturaleza de la carga, significa que voy a utilizar un transporte multimodal para poderlo hacer. ¿Dónde está la evidencia y qué nos van a evaluar en esa evidencia? Veamos acá. Ustedes ya deben conocer esta guía del derecho y al revés. Yo porque soy acá querida y se las estoy mostrando. Ya hicieron un plan que acá está. Y de ahí estamos en la página 9, saltamos a la página 10 y nos da la actividad de la competencia, la 3.4.
¿Y cómo se llama? Actividad de competencia, controlar los procesos de importación y exportación según normatividad y acuerdo entre las partes. ¿Quién nos quiere decir qué nos está comentando ahí? Bueno, más abajito. Aquí nos dice el componente de comercio exterior para la logística, que ya vimos algo en el video y en la síntesis. Y dice que adicionalmente el conocimiento obtenido con esta competencia le ayudará a la selección de la mercancía. Su partida arancelaria, o sea, la partida que tiene arancelariamente, hablando, se llama subpartida. Y nacionalización de las mercancías de acuerdo a ese régimen aduanero y de exportación vigente. Ahora sí, aquí nos dice en la 3.41 qué es la actividad de aprendizaje puntualmente de esa competencia 1029, la AA1, que nos dice que va a estructurar la cadena de distribución física según las condiciones del mercado. Mire que ahí nos está hablando ya de lo que usted va a hacer para apropiarse del aprendizaje, ¿cierto? De ese componente formativo, de ese material de formación, pero que ya lo va a llevar a un quehacer más técnico. Por eso va a ser un informe escrito de documentación internacional, pero la actividad de aprendizaje se llama estructurar la cadena de distribución física, porque lo va a hacer físicamente. Mire que va a tomar el transporte, va a almacenar y va a distribuir, físicamente hablando, según esas condiciones del mercado, porque donde usted se está moviendo es un mercado. O sea, todo este comercio exterior que va a hacer para, logísticamente hablando, distribuir con un transporte logístico finalmente, va desde que transporta en un transporte multimodal, lo va a almacenar, puede ser que lo vaya a llevar a una plataforma donde se distribuye, ¿cierto? Y lo va a traer de pronto en contenedores, digamos, ya vamos a ver casos puntuales, y va a ir a un transporte logístico local en donde lo va a distribuir. Toda cadena de distribución inicia con el proceso de identificación del catálogo de la empresa para validar cuáles son las necesidades físicas de mantenimiento requeridas por los productos o servicios de la empresa que distribuye. Allí, ¿por qué hace esto de las necesidades físicas de mantenimiento? Porque valida cuáles son las necesidades físicas de mantenimiento, porque usted va a hacer caracterización de la carga. Si no hace una caracterización de la carga, puede que la carga se dañe porque usted no tiene esas necesidades físicas cubiertas de mantenimiento de esos productos o de esos servicios que va finalmente a distribuir. Es así como esta actividad de aprendizaje trabaja con esos elementos pensando en un mercado local e internacional y sus posibilidades de establecimiento por medio de una cadena de distribución óptima a usar la realidad de la empresa. Ustedes dirán que les estoy leyendo mucho, pero sí les tengo que contar de qué se trata la actividad para que, así como nos fue bien en la pasada, nos vaya bien en esta evidencia y no tengamos que hacer tanta corrección. ¿Quién nos quiere leer la evidencia para pasar a explicarles el instrumento y de ahí a explicar un poco de todos esos ejemplos colombianos con comercio exterior que les quiero dar? ¿Quién quiere leer aquí la evidencia? El aprendiz creará. ¿Cuál evidencia? La GA 421-010-1029, actividad AA1. La AA1 es la actividad de aprendizaje 1, guión evidencia EB01. Informe escrito documental. El aprendiz creará un documento donde describa las acciones necesarias para exportar o importar un producto elaborado por la empresa donde trabaja. Se debe también identificar cuáles son los requisitos mínimos para este proceso. ¿Qué requieren las empresas? Para esto el aprendiz debe conocer los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y los demás países. El contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país en específico. En caso dado de que la empresa comercialice productos o servicios digitales, igual debe validarse cuáles son los parámetros de estos elementos en la estructura de negocios internacionales. En el informe debe estar escrito todo lo relacionado con la documentación y permisos necesarios
para el intercambio comercial, así como las personas y entidades gubernamentales responsables de los asuntos de comercio exterior. Muy bien, muy bien. Ese informe debe ser escrito o puede ser, generalmente yo les pido que, como Sayuna ya nos hicieron la aclaración, nos lo compartan en PDF. ¿Me puedes decir qué entendiste o cómo relacionas eso que leíste con lo que tú estás haciendo en tu proyecto? ¿O qué duda te nace al hacer la lectura de la guía de aprendizaje del planteamiento de la evidencia? ¿O qué te quedó ahí o qué te inspira ahí cuando leíste? Pues ahí sí es como que nos enfoca a nuestro rol al que nos estamos formando, porque como el tema de coordinadores logísticos, como lo decía la instructora en varias oportunidades, debemos estar pendiente o tener el conocimiento de documentaciones, de gestión, del personal humano, de distintas variables y que pues nos van a hacer falta en cualquier momento porque vamos a mandar una exportación, pero no sabemos qué documentos necesitamos, que a veces a los países a los que vamos a exportar hay una norma ambiental a la que no se puede enviar tanto vinipelo o si se vinipela el palete se tiene que destinar el uso de ese residuo, qué documentación se necesita. Hay distintas preguntas que nacen ahí, pero que digamos que investigando a fondo, pues se puede llegar a las respuestas, porque exportar a diferentes países siempre cada uno tendrá su documentación necesaria. Perfecto, perfecto, Jorge. Sí, y realmente, mira el ejemplo tan bonito que acabas de dar del vinipel. Vimos en logística inversa que, o bueno, vimos no porque cada uno hizo su evidencia, yo fui la que les califiqué la evidencia y pues yo sí lo logré ver. Qué bonito que tuviéramos más tiempo para poder contextualizar lo que ustedes hacen a todos, pero pues como yo soy la que los califico, les voy a contar, algunos aprendices tocaron ese tema de cómo se hace el manejo en logística inversa de ese vinipel y cómo le dan otros usos. Y como dices tú, hay en ocasiones normatividades legales vigentes en otros países de eso ambiental que nos llevan a ajustar nuestros procesos logísticos que incluyen ese embalaje, digámoslo así, del producto que va a destino y como va hacia otra parte del mundo, pues nosotros tenemos que conocerlo para poder hacer una destinación finalmente correcta en ese momento que llegue allá, porque esas normatividades hacen que nosotros ajustemos los procesos. Entonces dice un ejemplo sin querer muy chévere de hasta dónde vamos nosotros, o sea, que nos ayuda a hacer una reflexión de hasta dónde vamos en nuestro quehacer. Hasta esa pequeña minucia nos podemos llegar a enfrentar, pero yo no le llamaría enfrentar, sino que debemos de pensar en ello. Voy a explicarles acá el instrumento de evaluación para que sepan qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar y vamos a pasar a dar esos contextos a nivel de la globalización de la economía, de esos actores y regulaciones, que es como está dividido nuestro material de aprendizaje, esos requisitos de tanto de importaciones como exportaciones, el proceso y ese cierre de esos términos de negociación, lo que alcancemos hasta hoy. Aquí en el instrumento de evaluación seguimos trabajando el proyecto formativo que ustedes establecieron, entonces quiero dar una claridad. Lo que necesitamos para hacer esta evidencia, que es una evidencia de producto, es decir, que van
a demostrar del componente formativo, de ese material de aprendizaje que tienen interactivo y también en PDF para los que no tengan tan buena conexión a internet, o ustedes saben que a veces nos falla Sayuna, o que últimamente sí la están organizando, ahora les cuento un poco de ello. Esta evidencia es de producto, ¿por qué? Porque vamos a realizar ese informe escrito, vamos a levantar un informe en donde demostremos si tenemos la expertise técnica de plasmar lo que necesito en documentación internacional, o sea, cómo lo voy a plasmar allá en un informe escrito, en PDF, pero llevándolo con nuestro proyecto productivo, a ese producto puede ser que no lo tengas en la vida real, llevándolo a una exportación, pero tú te lo vas a imaginar y vas a levantar la información necesaria para saber qué tratado comercial aplica en ese país, qué divisa vas a usar o qué moneda local, qué tratados comerciales tenemos en vigentes, arancelariamente hablando, que aplican la DIAN, porque eso es a lo que nos vamos a llevar a encontrarnos con la realidad. O sea, nosotros estudiamos en el SENA porque tenemos una metodología diferente a la universidad y por eso son tan apetecidos los tecnólogos que salen de coordinadores de procesos logísticos en el quehacer del mercado laboral. ¿Qué resultado de aprendizaje vamos a cumplir? Verificar la documentación del proceso de importación o exportación considerando tratados. Miren que en la guía nos habla también de productos digitales, pero que también aplican legislaciones, normatividades para ello. Entonces no tienen que cerrar su mente, sino al contrario, abrirla, considerando que esos tratados, esos acuerdos comerciales y la naturaleza de la carga. Vuelvo y reitero que para eso estuvimos hablando de Incoterms, por eso les mandé un video de apoyo, para eso tenían material, ese transporte multimodal, esos modos y medios de transporte. Y ya sabemos que la actividad de aprendizaje, la AA1, se llama estructurar la cadena de distribución física según las condiciones del mercado. Mire que no dice según la naturaleza de la carga, sino a dónde yo estoy moviéndome en un mercado globalizado. Realizo ese informe. ¿Y qué me van a evaluar de ese informe? Que es lo más importante para que se centren en ello. El criterio de evaluación es comprueba documentos requeridos en procedimientos de exportaciones y de importaciones y de exportaciones. Entonces, para eso, ¿yo qué voy a hacer? La evidencia le evalúa ahí un 20%, en donde, para ver si usted supo consultar los diferentes acuerdos comerciales que tiene Colombia a nivel internacional, referente a que al producto que usted va a manejar, usted es el que escoge si es en una importación o en una exportación. Conoce los acuerdos comerciales y tratados internacionales según actividad de la empresa. No, lo leí como una pregunta, pero es un enunciado. ¿Qué le evalúa? El criterio es que conoce usted los acuerdos comerciales y esos tratados internacionales, según la empresa, el proyecto que está trabajando. Utiliza adecuadamente los términos de negociación en la definición de acuerdos. Es decir, usted va a ver en el componente formativo que hay un tema de negociación amplio. Lo primero que le evalúan es de la evidencia. Mire que las evidencias están totalmente relacionadas a su material de aprendizaje. Entonces, lo primero que usted debe hacer es estudiar todo el ítem 1 para así poder tener los elementos necesarios para pasar a los términos de negociación. Y por eso es que usted primero tiene que ir a estudiar virtualmente su material de aprendizaje. En el 2.1, tratados de libre comercio, es decir, esos acuerdos comerciales. En el 2.2, legislación aduanera. En el 2.3, transporte internacional. Y en el 2.4, el Incoterms. Acabamos de ver. ¿Qué más nos van a evaluar? Que clasifica correctamente las mercancías con base en su caracterización y normas de origen. Mire, aquí están hablando de que usted debe conocer también esas normas de origen.
Caracteriza los modos y medios de transporte según las condiciones de la negociación, pero además de ello, de acuerdo a la caracterización de la carga a transportar. Eso lo tienen que tener en cuenta y no lo dice. En el 2, responda a las preguntas orientadas descritas en la guía. Ya leímos qué nos dice la guía, eso le da un 20% en ese informe. ¿Qué más le va a aplicar? Le da de evaluación un 30%, da su opinión con relación a los tratados internacionales que tiene Colombia. O sea, usted da una opinión personal de esos tratados que le aplican al producto que usted escogió. Establece la documentación y permisos requeridos para el intercambio comercial. Le evalúa un 20%. Si usted no, digamos que usted hizo su evidencia 100 puntos y no tiene los documentos y esos permisos requeridos para ese intercambio, pues no los tiene descritos dentro del informe, pues ya ahí va por 80 puntos sobre 100. Usa la plataforma virtual para el envío del formato solicitado, el 10%, de ahí les dan un 10%, eso es un regalo. Yo evalúo conforme a estas directrices del SENA. Yo no le evalúo nada más, sino lo que dice ahí. Porque a veces me dicen, profe, pero yo hice esto, pero es que no se le estaba pidiendo. Porque la metodología está diseñada así, porque usted debe de hacer lo que está levantado de sus manuales de procesos. Y es lo que dice allá. No es al parecer de nosotros como, ¿cuándo va a aportar usted? ¿Cuándo va a crear? Cuando usted ayude a hacer la corrección de esos manuales de procesos, cuando usted vaya a ser ya líder, ya no está funcionando esto que está dentro del flujograma en lo que es comercio exterior para nuestra logística de tal producto. Entonces usted va a modificarlo porque usted tiene conocimiento. Ahora sí nos vamos para el material, para ver un poco de ese material. ¿Alguna pregunta, perdón, hasta aquí de la evidencia que no hayan comprendido? Ninguna, sigamos. Cuando estamos hablando de lo que es la globalización como tal, pues tenemos un contenido acá que nos lleva a pensar un poco en ese mundo globalizado en que vivimos. Solo de lo que tienen alrededor de sus dos manos, derecha e izquierda, piensen en un producto globalizado. Ahí a menos de 50 centímetros. Cualquier producto que tengan encima, pues, o que esté a su alrededor, en 50 centímetros. Ahí nos podemos ver que la globalización ha impulsado el comercio exterior, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque no hay barreras. En el comercio sí no existen barreras. Creo que es lo único en que no existen barreras, si usted se pone a mirar. Porque sí las hay, pero de tratados, de normatividades, de políticas, de cómo llevar, de cómo traer, de cómo ir de aquí para allá. Pero usted puede tener en sus manos productos que nunca se llegó a imaginar. Es por la globalización. Permite esa apertura de nuevos mercados, ¿no? Y también permite la venta de nuestros productos nacionales. ¿Qué haría Colombia sin poder exportar flores, siendo el segundo país exportador a nivel mundial de flores? Ejemplo. Esa logística integral obviamente es crucial. O sea, si usted no hace una logística integral, o sea, si no comienza a pensar así, puede que usted esté aquí sentado aprendiendo de ello, ¿cierto? Pero si no comienza a pensar que usted no tiene barreras al ser logístico, tiene que comenzar a abrir la mente y crear esa mentalidad. Porque la logística es integral. Usted si se metió a ser logístico, en la ocupación logística, va, como les he dicho, desde el insumo más insignificante que hace parte de esa cadena de suministro. Por ejemplo, el vinipel, digamos que no va en el proceso de producción como tal, pero sin ese vinipel, ¿cómo llegaría a la carga? ¿Mm? Entonces, cualquier producto que piensen que es logística integral.
Esto es importantísimo, digamos que es crucial para ese flujo eficiente de las mercancías a través de las fronteras. Así lo tenemos que ver bajo ese contexto. Pues la globalización ya es una interconexión entre esos países y mercados, porque miren lo que nos mostraba el video del SENA, el recurso educativo. Ese recurso educativo nos mostraba que ya tenemos en todo el tema de comercio exterior, tenemos amigablemente, a ver si está por acá a la mano, creo que sí, lo tengo por acá a la mano, mírenlo acá, precisamente. Miren que nos lo está diciendo, hay que conectar lo que vemos, o sea, hay que conectarlo con el proceso de aprendizaje que estamos teniendo para poder desarrollar la evidencia. Mire lo que nos dice ahí en esa parte. Del comercio, el gobierno ha creado programas e incentivos para promover las exportaciones, dando mayor visibilidad y oportunidad a los representantes de pequeñas y medianas empresas que desean dar este paso. Actualmente se ha implementado un esquema de información que permite a los departamentos económicos interactuar con los departamentos de las oficinas nacionales y las oficinas extranjeras del servicio comercial a fin de facilitar los procesos. Entonces ahí lo que quería decirles de eso específicamente es que como la globalización, ¿cierto?, es la interconexión de países y mercados a través de la tecnología, ¿cierto? Podrían, si quieren, tomar el concepto y la eliminación de barreras, como les dije ahorita, que cualquier producto que tengan a la mano, pues, ¿qué hace pensar? Que vivimos en un mundo globalizado. El computador que estamos usando o el teléfono inteligente es llegado a nuestras manos porque no lo producimos en Colombia. ¿Por qué? Pues porque precisamente hay un comercio exterior que nos lo ayuda a tener. Eso es la globalización, esa interconexión. Y como les decía, para mi modo de ver, el comercio exterior es lo único que no tiene fronteras, no tiene barreras. El comercio exterior también es la herramienta principal de este intercambio de esos bienes y servicios. Véanlo así, es la herramienta. Comercio exterior, sinónimo de esa herramienta principal para poder hacer esos intercambios de esos bienes, de esos servicios. ¿Qué más podemos decir? Que la logística es ese engranaje. Entonces, miren, de lo general a lo específico. Primero, ¿qué es la globalización? Permítame. Sofi. ¿Qué es la globalización? Segundo, ¿qué es el comercio exterior? Entonces, globalización, la interconexión de países en esos mercados a través de, hoy en día, de la tecnología y de esa eliminación de barreras. El comercio exterior ya lo tomamos como esa herramienta de intercambio de bienes y servicios. O sea, la principal base que tenemos los logísticos es el comercio exterior. Y la logística propiamente es ese engranaje que lo hace posible, porque gestiona ese transporte que les comentaba, el almacenamiento y esa distribución internacional. Pero recuerden que es cumpliendo esos requisitos aduaneros. Les daba ahorita el ejemplo, ¿cierto?, de las flores al ser el segundo país exportador a nivel global. Exportación desde el aeropuerto El Dorado, Bogotá, a Miami para San Valentín. Es un ejemplo muy cotidiano. El café, exportación de alta calidad desde puertos del Pacífico. Podríamos decir que Buenaventura, pronto, junto a nuestro complejo del SENA, estará el puerto de Antioquia, que será mucho más grande que el puerto de Buenaventura, a mercados asiáticos y europeos, posicionando el café colombiano globalmente. Ese sería un ejemplo de exportación. En esos procesos que tenemos, miren que tenemos ya el gobierno ha hecho lo posible para que se nos facilite esa comunicación entre
esas oficinas aduaneras de los países a donde vayamos o que de donde traigamos con Colombia, mejor dicho, no sino con Colombia. Y en esos procesos de importación y exportación tenemos también un contexto. Miren que acá nos da una guía que ustedes pueden ver con este enlace. A mí me gusta que ustedes vean su material. Yo voy y saco el informe allá, a ver quién lo revisó, cuántos minutos. Ahí saca todo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde no estuvo? ¿Cómo estuvo? Y entonces no lo hagan porque yo sea aquí un rol de policía, sino porque ustedes aprendan, porque esto es para ustedes. Todo este contenido desarrollado con tecnología para ustedes, interactivo y también en PDFs para que lo tengan en tiempo real. Pero ese contexto de ese proceso de importación y exportación, digamos que ese es un procedimiento que usted como logístico, como coordinador de procesos logísticos debe manejar, como se dice, al dedillo. Es el procedimiento sistemático. Sistemático es porque es paso a paso, ¿cierto? Es un sistema. Entonces, este sí es un procedimiento sistemático para mover mercancías entre países, así de fácil. Ese sería el mejor contexto que pudiéramos describir. Y como les decía, el gobierno también, fuera de que ha creado oficinas y tecnologías para que usted pueda comunicarse, ha creado también programas e incentivos que promueven esas exportaciones. Porque esa exportación inicia con una decisión de expandir el mercado. Así de sencillo. Yo digo que ustedes todo deben de aprenderlo de forma sencilla. O sea, no hay que ser tan expertos. Hoy en día con la inteligencia artificial nos ayuda mucho a como estamos en la era de información, ahora sí es que sí estamos en la era de información, porque ya no es solo el internet que yo busque por todas partes hasta que encuentre, sino que usted le dice a una inteligencia artificial que le describa detalladamente qué documentos legales y qué actores intervienen en esta exportación de este producto, en esta importación de este bien secundario. Recuerden que es un bien secundario, ya les había explicado antes, que necesito para producir tantas unidades de tal. Entonces puede ser exportación como importación. Pero en exportación, pues iniciamos con la decisión de expandir el mercado. Hago ese estudio de viabilidad, busco los clientes, hago formalización de la empresa, los trámites documentales y logísticos. Nosotros tenemos unos trámites logísticos. Eso es como coordinador de procesos logísticos lo que tengo que saber detalladamente de la exportación. Recuerden, tomo ya la decisión de expandir el mercado. Estudio la viabilidad. Busco clientes, sin clientes para qué voy a mandar nada afuera, pero los busco y seguro que los encuentro. Formalizo y hago esos trámites documentales y logísticos. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Que les estoy haciendo un resumen, muy resumen de su material. ¿Qué más? En importación, aquí les sale de exportación. Aquí está más detallado, miren, están los enlaces para que lo revisen. Exportación de servicios, demuestra sin valor comercial, nos habla de los procedimientos aduaneros para el despacho, los medios de pago, los procedimientos cambiarios. ¿Por qué intervienen los procedimientos cambiarios? Por las monedas, porque usted tiene una moneda local aquí que no es divisa, porque no se transa en cualquier esquina, es una moneda blanda, es decir, que no es fuerte. Una moneda es fuerte, por ejemplo, como la libra esterlina, el yen. Puede que no sea una divisa, pero es fuerte. Hay monedas blandas y monedas fuertes. Hay criptomonedas, criptoactivos de reserva, como son el Bitcoin, el USDT. No es una moneda de reserva, pero es transaccional. Hoy en día la mayor moneda de reserva es Bitcoin, que es la criptomoneda que cuesta $120,000 cada unidad y no es tangible. Es intangible, pero es portable, es divisible. Es criptodinámica porque usted en 10 minutos la tiene en China, la puede tener en Tokio, por ejemplo, la puede tener en Japón, la puede tener en Estados Unidos, en Alaska, en Rusia,
en Ucrania, en donde quiera, en 10 minutos, porque el bloque de transacciones hace que sea totalmente segura y descentralizada. Pero bueno, eso, como se dice, es harina de otro costal. Eso es medios de pago en cripto, pero que hacen parte de su quehacer y que algún día se va a transar todo por medio de criptomonedas. Las criptomonedas también tienen el mismo comportamiento de las monedas en lo referente a que se vuelven divisas o se quedan solo en monedas, en criptomonedas, porque están encriptadas su lenguaje tras todo ese comportamiento transaccional es encriptado, es decir, que se tiene que transar por medio de son logaritmos. Entonces, eso tiene una tecnología detrás que el hombre creó para hacer transacciones más dinámicas, más rápidas. Todos estos procedimientos cambiarios tienen que tener unos respaldos en moneda y ahí es donde van las divisas. Pero antes de ello, usted tuvo que hacer la ubicación de la subpartida arancelaria, el registro como exportador, un estudio de mercado y localización de la demanda potencial, los procedimientos de vistos buenos, los procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN, paga, hace medio de pago y hace el procedimiento cambiario. De ahí pasan a otras temáticas como si son exportaciones de servicios, si son exportaciones de muestras sin valor, ahí les explica. Se invita a consultar la web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se brinda información relevante de la exportación de un bien. Se invita a consultar el decreto 1165 del 2019, que se familiariza con los conceptos, terminología y normativas, que está publicado por la Superintendencia de Comercio, y acá está el enlace, y complemente las normas, decretos reglamentarios de la normativa de interés vigente y léala con atención de la 1165, el decreto 1530 y el decreto 2942. Todos son temas de normatividad vigente, aplicable a la exportación. Ahora, en lo que es importación, pues ahí ya no, como en la exportación, usted inicia es con la decisión de expandir, ¿cierto? El mercado. En la importación empieza con la compra a un proveedor, porque generalmente usted o va a traer insumos del extranjero o va a traer bienes que necesita para comercializar, es decir, para distribuir. Entonces ya ahí sí empiezas con una decisión de compra. No es una decisión de expandir el mercado, sino con la compra como tal ya a un proveedor extranjero. Tiene esa característica. Seguido del transporte, de la declaración aduanera y del pago de aranceles y del IVA de ingreso. No se le olvide que tenemos IVA de ingreso. Yo no sé si ustedes sepan todo eso, pero todo eso está acá en su material descrito, paso a paso, el proceso de nacionalización en lo referente a lo que le describía de la declaración aduanera y el pago de esos aranceles, y ahí va por ahí el IVA. Aquí les explica un poco de la estructura arancelaria para que la revisen, hay un enlace, y ya pasa a los agentes de carga, pero vamos a hablar un poco de esos actores y eso. Aquí les quiero dar un ejemplo de esta temática de la importación, un poquito para que lo traigamos en lo que es Colombia. Entonces hablemos de ProColombia, por ejemplo. Un caso que es muy conocido a nivel internacional es el aguacate Hass. Un empresario del eje cafetero puede acudir a ProColombia y pide esa asesoría para los mercados europeos. ¿Cuáles son esos requisitos sanitarios? Porque es un perecedero e identifica esos compradores para exportar el aguacate Hass. Hay un caso muy bonito, precisamente en el eje cafetero, de un emprendedor que se ganó una convocatoria y creó un aceite que es mucho mejor inclusive que el aceite de oliva, y es un aceite de aguacate y lo exporta.
Se sirve en las mejores mesas gourmet, en los mejores restaurantes a nivel global. Entonces, sí podemos. Pueden tener una idea de emprendimiento, que recuerden que ustedes, por ser aprendices del SENA, tienen 2 años para, después de graduarse, de certificarse, pueden presentar al Fondo Emprender un proyecto productivo y pueden ganarse hasta 200 millones de pesos. Eso es bonito en el SENA, porque aparte de que están recibiendo esta educación, también tienen todo el tema de lo que es pues, el apoyo para tener capital condonable, no se los van a cobrar, y después de eso pueden acceder a capital de crecimiento a un 5% efectivo anual, que eso es un regalo. Pero bueno, en algún momento vamos a ver emprendimiento y ahí lo van a conocer mejor. Bueno, aquí nos muestra, miren, a continuación se presenta la finalidad de contratar un agente de carga, porque organiza la operación de carga, la estrategia, la alianza, tiene una experiencia y nivel, acompaña toda la operación, tiene alianzas con agentes de aduana, presencia en principales puertos y tiene una red de representantes. Y ahí nos habla un poco de lo que es las agencias. Vamos a ver esos actores y esas regulaciones. Aquí, cuando vimos un poco de la exportación, quiero ver acá donde nos muestra, ya comienza a hablar desde zonas francas. Bueno, acá lo divide, lo subdivide, digamos que por concepto, pero yo les quiero hablar para poder avanzar mucho más generalmente. Entonces, en lo que es la exportación, tenemos ese contexto que incluye ese registro como exportador. Si no tenemos un registro de exportación, o sea, ustedes tienen que llevar esta información a su proyecto productivo, a su proyecto formativo, perdón, a su proyecto formativo en donde lo que estén trabajando, si van a cambiar de empresa para que se le ajuste a un producto que usted ha soñado con que va a exportar. Recuerde que usted debe tener un registro como exportador y debe hacer ese estudio de mercado y tener identificada esa subpartida arancelaria y ese procedimiento aduanero ante la DIAN. Aquí le explica un poco cuando hablamos aquí abajo de la DIAN, mire. Entonces, es bueno que usted revise toda esta normatividad de ya así cómo va a importar, cuál es esta estructura arancelaria para poder identificar esa subpartida. Eso le corresponde hacerlo a usted, mírenlo acá el enlace. Pero que es importante que usted conozca ese contexto. ¿Cuál es ese contexto? Lo que les decía, el registro como exportador, el estudio del mercado, la subpartida arancelaria y el procedimiento aduanero aquí ante la DIAN en Colombia. Que a detalle cómo se come eso, ¿qué es eso? Es la formalización ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, la identificación vital del código arancelario, o sea, ya esa subpartida arancelaria es que usted identifique el código arancelario. Define los requisitos, los permisos y aranceles en destino. Estamos hablando de lo que es la exportación desde Colombia. Es decir, que para exportar desde Colombia. Esos son los requisitos. Ejemplo, yo tengo mochilas Wayuu, que son inclusive hace poco, a mí me llegan al correo institucional noticias del SENA, y en esas noticias vemos que en ocasiones en esas noticias vemos que están ayudando mucho a los territorios que están muy vulnerados por la violencia, que sabemos que en todo nuestro territorio existe. Entonces, aquí les traje ese ejemplo de esa mochila Wayuu a España. ¿Qué tienes que hacer? Actualizar el registro único tributario, que es el RUT, ante la DIAN como exportador.
identifico esa subpartida que en este caso de esas mochilas es la 4202.92.00.00. Así va a ser para su producto. Usted busca cuál será su producto. Verificar que no requiera vistos buenos del ICA y cumplir con documentación de origen para beneficios arancelarios del TLC con la Unión Europea en este caso, porque es para España esas mochilas Huayú. Listo, ese es un ejemplo sencillo, pero mire, así es, así lo van a hacer ustedes en ese informe. Usted identifica su producto y dice lo que va a hacer. Como les digo, no tienen que hacerlo tan rimbombante, pero sí que sepa hacer esa identificación de esa subpartida. En importación, como hablaba acá arriba, aparte de exportación, ¿cierto? E importación. No sé si lo dijo aparte o no. Sí, claro. ¿Qué debemos hacer? Pues ubicación de la posición arancelaria sería y el registro de la importación vía ventanilla única de comercio exterior, el BUCE. Recuerdan que ya habíamos hablado del BUCE cuando estuvimos viendo ese diagrama o ese flujograma de lo que fue la evidencia de esas documentación de importación-exportación. Entonces, como ustedes ya hicieron esa evidencia, saben que existe el registro de importancia vía ventanilla única de comercio exterior, en sus siglas en mayúscula fija, BUCE. Y debes de incluir esa ubicación de la posición arancelaria y ese registro de importación. ¿Qué tienes que hacer? Un registro ante la DIAN y la Cámara de Comercio. Consultar esa subpartida arancelaria, estamos hablando de importación, previa a la compra, conocer los requisitos, los permisos o vistos buenos. Ya les doy un ejemplo, registro de importación a través del BUCE, es decir, esa plataforma digital que centraliza todos los trámites de importación, que es el registro de importación a través del BUCE, no se les olvide. Un ejemplo muy cotidiano, hoy en día se ve muchísimo que cada vez más drones andan por acá, eso lo van a normar inclusive en Colombia y en el mundo, lo han ido reglamentando. Entonces, una empresa en Bogotá verifica la subpartida arancelaria del dron desde China, pongámoslo que está desde China. A través del BUCE podría encontrar esos requisitos de vistos buenos. ¿De qué? Del Ministerio de MINTIC, del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Por qué? Porque es un dron y es tecnología. Y la certificación de la Agencia Nacional del Espectro, la ANI. Si ven que ahí usted puede que no crea, pero usted tiene que tener una certificación de la ANI, que significa Agencia Nacional del Espectro, para el uso del espectro radioelectrónico. Sin eso, usted no puede traer esos drones desde China, está importando. Usted los quiere comercializar, ¿cierto? Usted los quiere distribuir, pero obviamente previo los va a comercializar. Listo, de esa estructura arancelaria, acá abajo, dijimos que íbamos hasta las 7, pero sí, dejémoslo y ustedes se estudian los agentes de carga y agentes de aduana que están aquí desde el 1.5. La 1.4 es esta, era la que les estaba mostrando ahorita. Les voy a un breve resumen. Pues, ¿qué vemos acá? El arancel. Y arancel tienes que verlo como tan llamado los aranceles, el escándalo de Trump con sus aranceles, ¿cierto? Por ahí podrían ustedes identificarlo. El arancel es esa herramienta, pues es una herramienta internacional. Principalmente es para codificar mercancías y determinar los impuestos. Mire que usted no solo determina los impuestos con el arancel, que es por el que más lo conoce, sino que también codifica esas mercancías. Y realmente se usa para proteger la economía de cada país a nivel nacional. Se busca
Protegerla, ¿por qué? Porque si usted no coloca, digamos, usted tiene, mire lo que pasa con el arroz a veces, usted tiene una gran producción, o antiguamente teníamos una gran producción de arroz, aún la tenemos, y lo que hacen es traer arroz, ¿cierto? Por eso se ponen más aranceles para poder que se proteja esa economía. Pero realmente el arancel es una herramienta internacional que sirve, recuérdenlo, para codificar mercancías y determinar los impuestos. Ese arancel es un impuesto aplicado, eso es, a bienes importados, administrado por la DIAN en nuestro caso. Y esa estructura arancelaria asigna un código numérico a cada producto para control aduanero. Mire que en el caso de las mochilas Guayú que les di ahorita, ¿cierto? Les di una identificación de la subpartida arancelaria. Y en el caso del arancel, vamos a hablar de ese código numérico que identifica o que se le asigna por esa estructura arancelaria a cada producto para ese control aduanero, para recaudación de impuestos y aplicación de políticas comerciales. Si yo me voy a la estructura arancelaria, ya no es simplemente como el arancel, que el arancel como herramienta internacional sirve para codificar las mercancías y determinar impuestos. Ya la estructura arancelaria no solo me asigna el código numérico del que habla el arancel a cada producto, sino que también tengo un control aduanero con él, pero recaudo impuestos y aplico las políticas comerciales. ¿Por qué? Porque al identificarse con ese código, pues aplico que, por ejemplo, tengo un acuerdo de TLC con la Unión Europea en el caso de las mochilas. ¿Sí ven lo sencillo que a veces es aprender a identificar todos los conceptos llevados a un ejemplo real? Un ejemplo colombiano, un calzado deportivo traído desde Vietnam. El reino de Camboya, que es Vietnam, Tailandia y en fin, ustedes allá en Asia, si buscan qué es el reino de Camboya, búsquenlo y miren a ver qué países están en el reino de Camboya. Pero Vietnam tiene uno de los costos de mano de obra más bajos. Entonces el calzado deportivo viene y nos hace un montón de competencia acá, digamos que en cierta forma leal, o si no, no pudiéramos ponernos tenis en algunos casos. Desleal para algunos, leal para otros con el cliente. Entonces, en ese ejemplo, pero que viene desde Vietnam, ¿no? Un importador, pues, consulta esa página de la DIAN y mira qué arancel está aplicado. Recuerden que inicia con la compra a un proveedor. Yo estoy comprando calzado deportivo para venderlo, básicamente. Al ingresar la subpartida, esa subpartida es un ejemplo es la 6402.12.00.00. Puede verificar gravamen arancelario con ese número e IVA para calcular el costo total de importación y ese precio final de venta. ¿Sí ven? Usted desde ya puede identificar cuál es ese costo. Bueno, mis muchachos, mucha información de comercio exterior. ¿Cómo les pareció hasta acá hoy? Bonito el comercio exterior, ¿no? Nos permite conocer como logísticos de la mano de nuestro contenido, qué es lo que estamos estudiando, para dónde vamos, qué proyecciones tienen ustedes como empresarios, como ideas de negocio. En la cátedra les surge a uno mucha idea de negocio y como ustedes van a trabajar posiblemente para grandes compañías, que es lo más seguro, también podrían llegar a ser grandes empresarios cuando ya salgan de sus etapas productivas, busquen sitios en donde ustedes se enriquezcan con el aprendizaje, que sean como esponjas que los lleven a abrir esa mente a que algún día sean esos importadores, esos exportadores que necesita nuestra economía colombiana para tener un mejor comercio
a nivel local y que pues haya beneficio para el cliente, pero que también haya beneficio para el productor y para el campesinado colombiano. Hay que pensar un poco más en que nuestra violencia puede venir de esa falta de oportunidades hacia el campesinado colombiano. En otros países se está viendo un efecto devastador, y es que se va todo el mundo. En España, por ejemplo, se está yendo todo el mundo de los campos, y el que ve la oportunidad en el campo le saca el gusto y puede ser productivamente hablando muy eficaz. Yo conozco personas que han terminado esta tecnología, siguieron la profesionalización, es decir, se hicieron su pregrado, y que hoy en día o sea, es que hoy en día se han vuelto a hacer los negocios al campo. No estoy diciendo que ustedes se tengan que ir para allá, lo que estoy diciendo es que el campo, específicamente en Colombia, tiene porque tenemos muy buenos recursos, de todos los recursos naturales que están relacionados con la producción de toda la vegetación que existe en Colombia, o sea, toda la diversidad que tiene lo que es la flora y todo lo que se puede cultivar con todo lo que es vegetal. Entonces, y lo que se puede comercializar. Entonces, no vayamos más allá. ¿Cuáles son nuestros? Hoy les traje ejemplo, por eso también, que nunca lo dejo por fuera, el café y las flores, porque es, digamos, que nuestro ícono a mostrar en el exterior. Quisiera que me dijeran algo antes de que terminemos ya nuestra clase, que ya vamos a cumplir aquí 2 horitas, pero pues es propio para el tiempo que nos dejamos de ver toda una semana. Pero sí trabajamos como hormiguitas, porque todos trabajamos mucho acá para poder culminar con esta tecnología. ¿Alguien quiere decirme algo de la temática vista hoy, por favor? ¿Qué les pareció bonito? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué idea? Lo que quieran decir. Les doy la palabra. Sigue, Jefferson. Buenas noches, instructora, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues estaba escuchando y me generó como una curiosidad, una inquietud en que estamos hablando de la exportación y exportación, pero que creo que sentí, no sé si estoy equivocado, como que tocamos unos temas como que si nos estuviéramos adelantando, porque antes de llegar al proceso de exportación e importación debemos tener bien claro toda la parte terrestre, de los agentes de carga, agentes portuarios, agentes marítimos, operadores portuarios, que son los principales fundamentos para realizar la importación y exportación. Porque está escuchando. Sí, sigue, termina y yo te muestro. Sí, porque estaba escuchando y pues estábamos como enfocados. Claro, hay que seguir estudiando, es que mira, pero buena tu apreciación, más que tú trabajas en un sitio en que es pues importantísimo para tu quehacer, y entiendo lo que nos estás diciendo. Tenemos que llevar necesariamente el orden del contenido del comercio exterior para logística que nos trae el SENA. Cuando yo les he hablado de lo general a lo específico, es precisamente que primero se mira ese mundo globalizado, se habla de exportación, de importación, y se va llevando a los requisitos, a esa estructura arancelaria. Y de ahí, mira que ya comenzamos a hablar de agentes de carga, de agentes de aduana y las zonas francas. Posteriormente, creo que al principio se los dije, mira toda la reglamentación legal vigente. Mira que aquí nos dice, explore el listado de normativas relacionadas con las regulaciones de zona franca. Ya después vemos cuáles son esas entidades que participan y además de eso promueven ese comercio exterior, y nos la trae una a una. Nos habla de que piquen en un enlace
que es de Legiscomes, donde podrá consultar las entidades que promueven ese comercio y continúa, pasa a los términos de negociación, que es el acuerdo comercial que tú haces. Es decir, siempre tenemos que revisar en la estructura que tiene el SENA, siempre va a ser así. Porque te entiendo, el detalle viene ahora en eso, en los términos de negociación, pero después de que revisemos cuáles son esos agentes de carga, esos agentes de aduana, esas zonas francas y toda la normatividad que existe con relación a ella. Mira que acá ya va el transporte, pero va de 2.4 y ahí sí viene el proceso logístico. Al principio, como tú te tuviste que no sé, yo por ahí pregunté cuando entró por aquí, que ya no está, que si eras tú porque no te vi más en sal. Pero sí, me agrada que lo digas porque tú ya lo entiendes un poco más, pero algunos aprendices no. Pero recuerden que ustedes tienen que revisar el material de formación. O sea, yo les explico a ustedes todo el material de formación, pero no lo debo hacer realmente. Es un 80% de trabajo autónomo el de ustedes, porque los recursos del SENA son muy limitados. Pero me gusta que estés pilo y que sepas en lo que estás metido para que puedas avanzar en tu proceso. Sí, hay un mundo completo. O sea, acá en comercio exterior hay un mundo completo, como les dije al inicio de la sesión. Es un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Especializarse o más especializarse sería, la palabra sería especificidad de llegar hasta allá, a lo que estás mencionando, al quehacer, a la tarea, todo lo que lleva para poder identificar una subpartida. Sí, la identificas, pero todo lo que se soporta, pero recuerda que no todos saben lo que tú sabes actualmente. Entonces, por eso, primero hay que revisar ese mundo globalizado, ese contexto, revisar por qué exportamos, por qué importamos, ir como pasito a pasito, porque no se puede, y eso que les di un montón de información hoy, porque pues nuestro tiempo es limitado y ustedes lo saben. Ustedes todos los días deben de entrar a Sayuna. Es que es la obligación del trabajo virtual, las tituladas de virtual. Por eso es que muchos se van, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos hay de los que iniciaron? De los que iniciaron con ustedes eran 200 aprendices en promedio. Y hoy en día ingresan a clase entre 20 y 25, ingresan a sesión en línea. Mandan evidencias, sí, como 60 aprendices, pero digamos que ya hay mucho menos de la mitad. No, es que hay un 30% de los aprendices que iniciaron. ¿Por qué? Pues porque sinceramente es pesado revisar. Mira que aquí hay todo un material complementario. Mira, hay una guía completa de este clúster para el que le guste el tema textilero. Hay un video aquí de Incoterms, hay un libro completo de legislación aduanera, hay un artículo de requisitos y documentos legales para exportar. De solo lo complementario, ¿cierto? Aquí están las referencias bibliográficas y también las pueden revisar porque generalmente traen su enlace, miren. Diccionarios de términos de comercio de la DIAFID, tienen un glosario de términos de la DIAN, tienen negocios internacionales y ambientes. Esto sí es una referencia como tal, no la trae, pero la podrían buscar a ver si la encuentran en la biblioteca del SENA. Tienen de Legiscops este enlace que lo pueden visualizar. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tienen este otro enlace y así. Y sin contar todo este montón, que en cuánto está nuestro PDF, yo lo tengo, del material. Estamos hablando que en el PDF tienen 50 páginas por leer. Entonces, si tú te vas a la pregunta en la 1.5, que es la página 13, ahí lo vas a encontrar condensado. Pero
sí, es un tema que tenemos que ir revisando. Ahí poco a poco, no solo se centren en, yo lo que los invito y que me he dado cuenta cuando pido los reportes de desayuno, que no suene a gallina, pero lo que los invito es que se centren en estudiar su material de formación, su componente formativo. No hagan la evidencia sin estudiar el material de formación, porque la idea es que ustedes hagamos un compromiso en la siguiente sesión, dentro de la otra semana, ustedes estudien su material, hagan su actividad didáctica y traigan todas las preguntas posibles, porque yo llego acá con ustedes y a veces no me hacen ninguna pregunta. ¿Tú qué juicioso preguntaste ahorita? ¿Te queda claro, Jefferson? ¿Sí? ¿Sí te respondí? Sí, instructora. Sí, bueno, mis gracias. Muchachos, ¿alguien más quiere participar hoy? Aparte de lo que dijo Jefferson, algo que no hayan entendido, o cómo les pareció ese mundo de comercio exterior, ¿les gusta o no? ¿O prefieren la logística más de administración de inventario propiamente dicha de una empresa? ¿O qué me dicen ustedes? ¿Ninguno? Bueno, listo. Lo consultan con la almohada y me lo escriben en el chat si quieren. Bueno, un abrazo gigante. Que descansen. Feliz noche, feliz fin de semana. Muchas gracias, instructora. Buenas noches. Gracias, instructora. Feliz noche. Gracias. Bueno, Lilia, bueno, Darwin, cuídense mucho. Gracias por responder. Buenas noches, que descanse. Bueno, con Buenas noches, Lina. Lina, llegaste tarde, ya te pillé. Christopher, chao, que estés bien. Me ríe por allá. Acuérdense de los que llegaron tarde a ver la grabación. Bueno, sí, señora, gracias. Chao, que estén muy bien. Cuídense mucho, pues.